Mi nombre es Judith Mendoza, soy una maestra de lo que la Biblia enseña, también testigo de Dios, testigo de Jehová, también una ministra ordenada. Gracias por acompañarme. Hoy quisiera hablar acerca y recordar, ¿no? Es una invitación y es un recordatorio también acerca del día de la muerte de Jesucristo. También quería hablar acerca de por qué Jesucristo escogió ese día, el 14 de Nisan. En el calendario hebreo es el 14 de Nisan y en este año se va a celebrar en marzo 27. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de lo que llevó también al día de la Pascua y que celebraban los hebreos, los judíos. Gracias por acompañarme. Si vamos a la Biblia y nos concentramos en el libro de Éxodos, ahí nos va a decir la Biblia un poco mejor acerca de los sucesos que llevan a ese día. Y si tiene su Biblia, acompáñeme con su Biblia y entonces vamos a ver el libro de Éxodo en el capítulo 12. Comienza la información y sabemos que Jesucristo estaba siempre concentrado y preocupado y su prioridad era el seguir las instrucciones de Jehová Dios. Jesucristo estaba pendiente en lo que es y lo que era, lo que sigue siendo la palabra de Dios, sus profecías y cumplirlas, que se llevaran a cabo, o que se lleven a cabo. Ese día estaba basado en lo que Jehová había dicho. Y sabemos que es así porque Jesucristo mismo se conoce como la verdad. O sea, que la verdad acerca de lo que Dios dice. Si vamos al capítulo 12 de Éxodo, tiene su Biblia, acompáñeme ahí y leamos. Ahí dice: Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes marcará el comienzo de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen ante todo el pueblo de Israel y díganle: el día 10 de este mes deben de tomar un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si su familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, ustedes deben compartirlo en su casa con el vecino más cercano. Deben repartírselo tomando en cuenta el número de personas y la cantidad que cada una se vaya a comer. Vemos ahí que algo de notar, cuando Jesucristo fue nacido como un ser humano en la tierra y hizo milagros donde Él reprodució la comida, no se desperdiciaba. Cuando Él hacía milagros que alimentaba a miles, lo que sobraba se guardaba para la siguiente vez que las personas tuvieran hambre. No había desperdicio.
Vemos que esto es un principio que se ve aquí, el de no malgastar. Pero, y que claro, que se vio demostrado después, ¿no? En los milagros que Jesucristo había hecho. Vemos que Jehová es el que les está dándole las órdenes a Moisés y Aarón, que están en la tierra de Egipto. ¿Y por qué están ahí? Bueno, si nos acordamos, Moisés y Aarón fueron enviados al faraón con la orden de que pidieran que los israelitas fueran dándoles permiso para ellos poder ir al desierto y darle adoración a Dios por 3 días. Y sabemos que el faraón se rehusó. Y el faraón, los faraones en el tiempo de los israelitas, en ese tiempo, cuando ellos estuvieron ahí, se reveló que los faraones se creían dioses ellos mismos. Y eso es algo que también se puede ver ahora en nuestros tiempos también. Sabemos que el faraón estaba directamente, él, como viéndose, imaginándose él ser un dios, y también directamente opuesto, en contra de Dios. Como pensando, ¿no? Como un Dios en contra de otro Dios. O es lo que él se imaginaba. Pero a veces puede pasar, y pasa todavía, que hay personas que se creen como faraón y no quieren escuchar, no quieren dejarse guiar por lo que Jehová Dios dice que es bueno. Tenemos, por ejemplo, hay personas que hay ciertas cosas, ¿no? Que nosotros mismos nos gobernamos a nosotros mismos, cosas personales, por ejemplo, cosas que no tienen que ver con que lo que hagamos o las acciones que tomemos vayan a hacerle mal a alguien, a otra persona. Porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que podemos escoger hacer. Por ejemplo, un borracho, una persona que le gusta emborracharse, se sube en un carro, empieza a manejar, y eso puede resultar en que esa persona le cause hasta la muerte, puede causarle hasta la muerte a otro ser humano. Ya entonces ahí la persona no solo tiene que responderle a Dios, sino que también a las leyes, a las autoridades superiores. Pero hay ciertas cosas que el ser humano puede decidir hacer, y no necesariamente que las autoridades superiores puedan o tengan ninguna razón para intervenir en la persona o en la vida de esa persona. Por ejemplo, el que es borracho y decide subirse en un carro y termina atropellando a alguien porque no está en sus sentidos cabales, y mata a esa persona o la hiere de alguna forma, entonces las autoridades superiores ahí tienen leyes porque esa persona le ha causado el mal a otra persona, o quizás también puede ser que esa persona haya hecho daños a la propiedad que le pertenece al gobierno. Entonces el gobierno ahí puede hasta meter a la persona en la cárcel por su decisión personal que tomó. Pero hay, como he mencionado, hay decisiones que puede hacer que el gobierno
no intervenga, porque no encuentre las leyes o motivos o no apliquen, porque es algo, una decisión personal. Por ejemplo, la preferencia de sexo sexual que la persona quiera tener en relaciones que tenga. Hay situaciones que sí, pero hay situaciones que no. Por ejemplo, siempre va a haber el que si le va a causar daño a otra persona, siempre. Pero digamos, por ejemplo, una persona que es glotona o glotón, no, nadie lo van a poner en la cárcel por ser glotón o glotona, pero en la Biblia se menciona que el ser glotón o glotona es un pecado. Y entonces ahí uno estaría pecando directamente contra Dios, aunque quizás no estemos violando ninguna ley puesta por seres humanos, pero sí puede ser que existan leyes que Dios ha puesto, que son mucho más altas, o también que aplican donde las leyes que están puestas por las autoridades superiores, por los gobiernos, no cubran leyes que una persona se considere que rompe. Pero en lo que tiene que ver con la moralidad, sabemos que sí hay, porque están puestas por Dios. Y claro, entonces tendríamos que responderle a Dios por nuestras acciones y decisiones personales, aunque no le hagamos daño a nadie. Puede hacer que existan esas leyes. Entonces, volviendo al faraón, el faraón estaba directamente en contra y opuesto a Dios. Eso, imaginémonos eso en la mente, porque a medida que voy leyendo voy a explicar. Pero imaginémonos a Faraón peleándose con Dios. A ver cómo resulta. También se nos dice aquí que es Jehová el que le dijo a Moisés y Aarón. Y Moisés, si nos acordamos acerca de Moisés, Moisés fue educado por los egipcios, tenía educación, de seguro sabía leer y escribir, y tenía la educación que se consideraba avanzada en ese tiempo de los egipcios, de seguro hablaba el lenguaje también de ellos, pero cuando leemos lo que la Biblia dice, sabemos que hubo un momento cuando él vio que los egipcios los egipcios estaban maltratando a unos hebreos. Entonces él fue a intervenir y mató a uno de los egipcios. Y él pensó, bueno, es algo bueno lo que yo hice, pero ya después vemos que los hebreos se sintieron insultados y Moisés tuvo que huir de esa situación. Y se fue al desierto y a otra ciudad, ahí se casó y su trabajo era de ser un pastor, pero sabemos también que después de cierto tiempo, Jehová le habló acerca de ir y regresar a Egipto y confrontar al faraón y pedirle que dejara ir a su pueblo, porque sabemos que Dios Jehová había hecho promesas y que él consideraba a los israelitas, hijos de Jacob, como su pueblo, su nación. Entonces,
Ahí Moisés le dijo que él no podía ir porque él no se atrevía a hablarle al faraón, no podía hablar. Y vemos que Dios, bueno, no le dijo, ok, está bien, no vayas. Le dijo, no, ve y llévate a Aarón para que te ayude a hablar, a hablar, ¿no? Lo que Dios le había dicho que le dijera al faraón. Y bueno, eso es lo que hicieron, por eso es que están ahí. Y si lee los capítulos antes del capítulo 12, se va a enterar también ahí que era el tiempo, este era el momento ya donde ya han pasado 9 plagas. El faraón no quería dejar al pueblo de Dios, al pueblo de Jehová ir. Sabemos que él se creía un Dios y tenía a los israelitas como esclavos. Y pasaron 9 plagas y él estaba en la misma situación, mintiendo y diciendo, sí, lo voy a dejar ir. Y cada vez que había una plaga, claro que la situación de las plagas iba siendo peor y peor, pero él le decía a Moisés, pídele a Jehová tu Dios que pare con la plaga, que no haga más. Y yo voy a dejar a su gente ir. Y lo hacía. Moisés iba, le pedía a Jehová, la plaga paraba, y claro, ya ahí él no dejaba ir a los israelitas, seguía en lo mismo. Entonces, aquí es donde se les prepara a los israelitas, Jehová prepara a los israelitas para la última plaga que iba a haber. Vemos que todo el pueblo de Israel tenían que escoger en el día 10 de Nisan, en este mes, deben de tomar un cordero por familia, un cordero por casa. Ahora, si la familia era demasiado pequeña para comerse un cordero entero, entonces deberían compartirlo con el vecino más cercano. No se podía desperdiciar. Dice, deben compartírselo tomando en cuenta el número de personas y la cantidad que cada una se vaya a comer. Ahora, si vemos lo que la Biblia dice en referente a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Y vemos aquí la representación de este Cordero que iba a representar lo que Jesucristo iba a hacer por todos nosotros, los seres humanos. El 5 nos da más aclaración acerca de qué clase de cordero se requería. Dice ahí, Éxodo 12:5, dice: el carnero joven debe ser un macho sano y tener 1 año de edad. Pueden elegir a un cordero o un cabrito. Tienen que guardarlo hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer. Cuando Jesucristo instituyó el pacto que instituyó con sus discípulos, lo instituyó ese mismo día, el día 14 de Nisan, el mismo día
en que Jehová libera a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, o de la esclavitud que ellos estaban sufriendo en Egipto. Jesucristo escogió ese día no por casualidad, sino que porque Él mismo se estaba dando como un cordero que iba a ser sacrificado. Ahora, dice ahí que el cordero tenía que ser joven y ser un macho, sano. No podía estar enfermo, tenía que estar joven, tenía que ser un macho y tenía que estar sano, tener 1 año de edad. Y podrían elegir de entre el cordero o un cabrito, pero con los mismos requerimientos. Tenían que escogerlo y después guardarlo, cuidarlo hasta que se llegara al anochecer que iba a ser el 14 de Nisan. El 6 dice, el 7 dice, luego deben salpicar con la parte de la sangre los 2 postes laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerán. La casa donde se iba a comer este cordero, las familias que comieran, tenían que prepararlo para comérselo, y la sangre del cordero, que significa también lo que Jesucristo iba a hacer, derramar su sangre y ser matado y su sangre ser derramada. La sangre de Jesucristo es lo que representa la salvación. En este momento también, con este cordero o este cabrito que se iban a preparar ese día, el 14 de Nisan, y los días hebreos comienzan después del atardecer, en la noche, de noche a noche, y tienen 30 días cada mes. Entonces, para seguir específicamente es este requerimiento, se tiene que entonces basar uno en el calendario hebreo. Ahí dice que deberían salpicar con parte de la sangre los 2 postes laterales y la parte superior, o sea, el marco de la puerta. El 8 dice, deben comerse la carne esa misma noche. Tienen que asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas. No se coman ni un solo pedazo crudo, ni hervido en agua. Hácenlo todo al fuego, incluidas la cabeza, las cañillas y las vísceras. No guarden nada de carne para la mañana siguiente. Si les queda algo para la mañana, deberán quemarlo en el fuego. Deben comer teniendo el cinturón atado, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Ahí se dice que lo deberían de preparar el 14 de Nisan y comérselo. Tenían que cocinarlo
no, y tenían que asarlo al fuego y comérsela con pan sin levadura. El pan, si tenía levadura, entonces era considerado imperfecto o contaminado. Y sabemos que el cuerpo de Jesucristo era perfecto, sin contaminación. Entonces, el pan sin levadura representaba el cuerpo de Jesús. Y las verduras amargas, bueno, en el libro de Apocalipsis sabemos lo que lo amargo representa. Sabemos que hubo un tiempo, y esto tiene que ver en referencia a la predicación, la palabra de Dios. Sabemos que Juan se le da la orden de que se coma el rollo, un rollo pequeño que se le da, que lo coma y que lo va a saborear dulce, pero que en el estómago lo va a sentir amargo. Y sabemos que eso tenía que ver con la palabra de Dios y lo que le causaría a algunas personas el escuchar lo que la palabra de Dios es. Sabemos que Jesucristo se llama la palabra o la palabra de Dios, porque Él es un representante de Dios. También vemos que el fuego, el asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura, sabemos también que en el libro de Apocalipsis también el fuego representa la palabra de Dios, que refina. Ahí ellos tenían que comérsela al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas. Y no se coman un solo pedazo crudo, no podían comérselo crudo, ni hervido en agua, tenía que ser por fuego. Hácenlo todo al fuego, incluidas todas las partes. No guarden nada de carne para el día siguiente. No se podía reservar para el día siguiente o desperdiciarlo. Tenía que ser quemado lo que sobrara al fuego. Y vemos que en lo que tiene que ver con el sacrificio que este cordero estaba representando, como el sacrificio que Jesús mismo hace, porque sabemos que cuando Jesús hace ese pacto, lo hace con sus discípulos, y en realidad lo está haciendo en el día ese de Pascua que Dios había instituido en este día, el 14 de Nisan, porque Él mismo se entrega como un sacrificio propiciatorio para la expiación de nuestros pecados, liberándonos de la muerte y del pecado. Entonces, asimismo, como representaba lo que iba a hacer, él representaba es por medio de este cordero lo que iba a pasar con Jesucristo, lo que Jesucristo iba a hacer, su responsabilidad, su misión que iba a tener de acuerdo a lo que Jehová había dicho que iba a hacer. Jesucristo sabía ese día, esa noche, que Él es. Jesucristo sabía esa noche que Él iba a morir. No fue un día que fue casualidad. Estaba escrito que iba a ser así. Y también el tiempo, Jesucristo también, porque sabemos que las escrituras decían y han mencionado en otras partes, las profecías hablaban de 3 años y medio.
El 9, continuando en Éxodo 12:9, dice: no se coman ni un solo pedazo crudo ni hervido en agua, hácenlo todo. El 10 dice: no guarden nada. El 11 dice: deben comer tenlendo el cinturón, deben comer tenlendo el cinturón atado. O sea, ya vestidos para irse, como cuando uno se alista para salir a la calle. Ellos tenían que vestirse, alistarse, prepararse para salir, porque iban a salir. Dice, esta noche, el 11 dice, deben de comer tenlendo el cinturón atado, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Además, deben comer rápidamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí está. Y es por lo que se llama así, porque Dios mismo lo llama así. Esa noche, dice Jehová, recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de Egipto. Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. La sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto, y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto. Ahí vemos por qué se llama la Pascua. La Pascua de Jehová. Ahí también se nos deja ver que los primogénitos, todos los hombres, hasta los animales en la tierra de Egipto, morirían y serían castigados. Pero también vemos que Jesucristo, que es un primogénito, fue sacrificado, fue perseguido hasta que lo mataron. Y vemos que Jehová permitió esa situación aquí en la tierra, sin interrumpir. Jehová Dios permitió que su hijo fuera perseguido, maltratado, sufrido, hasta que lo mataron. Dice ahí el 13, la sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto, y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto. Es lo mismo que pasa con ese sacrificio de Jesucristo y nuestra relación con Dios. Es por medio de ese sacrificio que nos cubre. Estamos como cubiertos, como los israelitas estaban adentro de sus casas, protegidos de esa plaga que iba a pasar. La sangre de ese cordero o cabrito los salvaba, porque era algo que Dios aprobaba para poder ser salvación para los que obedecieran y marcaran sus casas. Esas familias, los primogénitos de esas familias que obedecieron lo que Dios dijo que se hiciera, no pasaron por esa plaga no les hizo daño. Entonces, es asimismo con lo que tiene que ver
nosotros siendo pecadores, siendo imperfectos, aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, porque Dios ha aceptado ese sacrificio que Jesús hizo. Entonces nosotros como seres humanos, los que hemos puesto fe en Jesucristo, los que somos obedientes, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque puede ser que aquella persona, por eso es que yo le invito a las personas a que vean lo que dice la Biblia, porque yo puedo decir algo que no es, pero si está viendo en la Biblia, usted dice, mire, sí, es así, porque estamos viendo lo que la Biblia dice. El 14 continúa y dice, ustedes deben recordar este día, o sea, el 14 de Nisan, celebrando una fiesta para Jehová. Deben celebrar la generación tras generación. Deben comer pan sin levadura durante 7 días, así que desde el primer día deben sacar la masa fermentada de sus casas, porque cualquier persona que coma algo con levadura entre el primer y el 7º día tiene que ser eliminada de Israel. El primer día celebrarán una reunión santa y el 7º día otra reunión santa. No se debe hacer ningún trabajo en esos días, solo podrán prepararse la comida que cada uno necesite comer. Esto se tendrá que hacer, es una orden de Dios, de Jehová Dios, y se tendrá que hacer, tenían los israelitas que seguir esa orden de generación hasta generación. Pero cuando Jesucristo, el 14 de Nisan, se encuentra con sus discípulos y hace un pacto, Él se entrega y es como ese cordero que se menciona ahí, que salva, que es el medio de salvación para todos los que ejerzamos fe en Jesucristo y en el sacrificio y en todas las cosas que, claro, que Él representa. Y tenían que comerlo, la Pascua duraba 7 días. Tenían que comerlo siempre así como se había comido esa misma noche que salieron de Egipto, el 14 de Nisan. El 17 de Éxodo 12 dice, ustedes deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día sacaré a sus multitudes de la tierra de Egipto. Tienen que celebrar este día generación tras generación. Este es un estatuto permanente. Era un estatuto. Los estatutos son parte de las leyes de Dios. Era algo que tenían que hacer. Era una ley. No era algo que ellos no podían decir, bueno, a ver si puedo. Los israelitas estaban en un pacto con Dios. El 18 dice, en el primer mes deben comer pan sin levadura desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21. Por 7 días no puede haber masa fermentada en sus casas. Cualquier persona, sea un extranjero o un natural del país, que coma algo con levadura tiene que ser eliminada del pueblo de Israel.
no coman nada con levadura. En todas sus casas comerán pan sin levadura. Y vemos que esto, claro, aplicaba nada más a esos 7 días, porque representaba y representa el cuerpo de Jesús, que era perfecto, sin añadirle nada. El 21 continúa y dice: entonces Moisés llamó de inmediato a todos los ancianos de Israel y les dijo que cada uno vaya y escoja un animal joven para su familia y mate al animal del sacrificio de la Pascua. Luego tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con ella los 2 postes laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada. Nadie debe salir de su casa hasta la mañana. Estas instrucciones era importante que las siguieran. Cuando Jehová pase para castigar a los egipcios y vea la sangre en los 2 postes laterales y en la parte superior del marco de las puertas de entrada, Jehová pasará por alto esas puertas. No permitirá que la plaga de la muerte entre en sus casas. Claro, ellos tenían que seguir las instrucciones así como se las había dado Jehová a Moisés y Aarón, y como se las había dado después Moisés a los israelitas. Y sabemos que Moisés representaba también lo que Jesucristo iba a hacer, porque vemos que es después que a Juan el bautizante se le da el mandato de ir y a predicar y a bautizar. Claro que los israelitas eran personas enseñadas por la ley, o sea que no eran así como uno que básicamente, bueno, como yo, digamos, que yo no sabía lo que la Biblia decía, no la leía. Entonces uno tiene que estudiar la Biblia, aprender las leyes, los estatutos, lo que Dios requiere de uno, lo que Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, aprender todas esas cosas. Y entonces después, claro, uno va entendiendo lo que Dios requiere, incluye, como dijo Juan, el arrepentimiento de nuestros pecados y también el que dediquemos nuestra vida a Dios y nos bauticemos en agua, así como hizo Jesucristo, así como hicieron todos. Y siguiendo ese patrón, entonces nosotros hacemos eso también como testigos de Jehová alrededor de la tierra. Aquí ellos tienen que seguir todo como se les está explicando. El 24 dice: ustedes deben celebrar esta ocasión. Esta es una norma permanente para ti y tus hijos. Y cuando entren en la tierra que Jehová va a darles, tal como ha prometido, deberán seguir celebrando este día. Cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa esta celebración para ustedes?, ustedes les contestarán: este es el sacrificio de la Pascua para Jehová. Él pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto y libró a nuestras familias cuando castigó a los egipcios. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Así que los israelitas se pusieron a hacer exactamente lo que Jehová les había mandado a Moisés y a Aarón. Lo hicieron tal como él había dicho. Y a medianoche Jehová mató a los primogénitos
que había en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que ocupaba el trono hasta el primogénito del preso que estaba en la cárcel. También mató a todos los primogénitos de los animales. Esa noche se levantaron el faraón, sus siervos y todos los demás egipcios, y se oyó un gran grito de dolor en todo Egipto, porque no había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Esa misma noche el faraón llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse ya, aléjense de mi pueblo ustedes y todos los demás israelitas, váyanse a adorar a Jehová, tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y sus vacas, tal como dijeron. Además, bendíganme. Y los egipcios empezaron a presionar al pueblo para que saliera cuanto antes del país, pues decían: si no se van, moriremos todos. De modo que el pueblo tomó la masa de harina sin levadura y los recipientes para amasar que había envuelto en sus mantos y los cargó sobre el hombro. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había dicho. Les pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Jehová hizo que el pueblo tuviera el favor de los egipcios. Así que estos le dieron lo que pidieron. Al final, los israelitas despojaron a los egipcios. Ahí también se nos deja ver la justicia de Dios, que Jehová Dios es justo y que el abuso laboral, el abuso de personas no está bien, no es permitido. Ahí vemos que los israelitas fueron maltratados, fueron tratados como esclavos, pero al final los israelitas despojaron a los egipcios. Tuvieron su pago como deberían de haber tenido su pago, con posesiones materiales, con oro, con plata, con ropa, con todo lo que los israelitas les pidieran. Los despojaron. Continuando en el 37 dice: entonces los israelitas salieron de Rameses hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Con ellos también salió una multitud de todo tipo de personas. Además, se llevaron ovejas y vacas, muchísimo ganado. Se pusieron a hacer panes redondos sin levadura con la masa que se habían llevado de Egipto. Y vemos ahí que así es como se cumple que los israelitas fueron liberados de la esclavitud, del maltrato. Fueron también, somos nosotros también, por medio de ese sacrificio que Jesucristo ha proveído, somos liberados del pecado y de la muerte. ¿Y cómo entonces pasa? Vamos a ver lo que pasa en el tiempo de Jesucristo. Y si vamos al capítulo de Lucas 22, ahí se nos dice, comenzando desde el 1,
Dice, ahora bien, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. De generación tras generación, los israelitas siguieron haciendo lo que Jehová les había dicho. Era un mandato, era un estatuto, era parte de las leyes de Dios. Tenían que hacerlo así. Sabemos que ahora en nuestros tiempos hay judíos que todavía siguen haciendo esta petición que Jehová les había pedido, pero también a la misma vez se nos deja ver ahí que no están aceptando ese sacrificio que es por el Mesías, por Jesucristo, mandado por Dios. En el 22 comienza y dice, ahora bien, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua. Iban a prepararse como se preparaban año tras año para recordarse de esa salvación que Jehová Dios les había proveído a los israelitas, liberándolos de la esclavitud y del sufrimiento que habían pasado en Egipto. El 2 dice, y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la mejor manera de deshacerse de Jesús. Sabemos que eso iba pasando. Entonces si vamos un poco más, ahí vamos a ver en el 7 que entonces llegó, en el 7 dice, entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Habría año tras año, ellos habían estado ofreciendo ese cordero o cabrito. Claro que no pintaban las paredes, no pintaban los bordes de las puertas, porque no era requerido, pero sí era requerido el que año tras año, en el mismo día, el 14 de Nisan, hicieran este sacrificio a Jehová Dios, año tras año. Ahora se llega ese día, esa noche, ese 14 de Nisan, donde Jesucristo hace un pacto con sus apóstoles. Jesucristo tenía muchos seguidores, pero solo hizo un pacto con ese grupo pequeño, y lo hizo después de decirle a Judas que fuera y hiciera lo que tenía planeado hacer. Y sabemos que Judas terminó vendiendo información que iba a llevar a Jesús a ser arrestado y a la muerte, en cambio de 30 monedas de plata. Ahí dice, continuando en Lucas 22, 8 dice, continuando en Lucas 22, 8 dice, así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan y preparen la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad se encontrarán ustedes con un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre, y díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y ese hombre les mostrará en la parte alta
una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua allí. Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces hicieron los preparativos para la Pascua. Ahora, así que el 14 dice, así que cuando llegó la hora, él se sentó a la mesa junto con los apóstoles y les dijo, deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento. O sea, que asimismo, como él, Jesucristo, se presentó a bautizarse en el tiempo en que Jehová había señalado, porque él estaba llenando profecías, cumpliendo profecías que Jehová Dios había dicho que se iban a cumplir. Todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo basándolo en lo que Jehová había dicho que iba a hacer, o lo que Jehová requería. Sabemos que Jesucristo sabía que esa noche él iba a sufrir y iba a morir y iba a hacer ese sacrificio de la Pascua, de esa Pascua. Y es entonces también el único que podía llenar los requisitos que se pedían en la ley que se les había dado a los israelitas. Jesucristo perfectamente cumplía con todo lo que la ley requería. Cumplía con todo lo que a Dios le agradaba, todo lo que Dios requería de los seres humanos. Todo lo que se hubiera esperado que Adán hiciera como humano perfecto. Jesucristo lo cumplía todo. Al cumplir todo, Jesucristo entonces es el único que puede ser aprobado por Dios, porque Él es el único que puede cumplir con lo que la ley dice. Entonces esa noche era una noche, un 14 de Nisan, donde Jesucristo sí había cumplido con lo que se requería, el estatuto que Jehová había dado de cumplir con la Pascua, ya había cumplido, pero también en esa misma noche, Él hace un pacto con sus discípulos y se entrega como un sacrificio para la salvación, ya no solo como representaba aquel cordero o cabrito para los hebreos nada más, ya no solo para ellos, sino que Jesucristo dando su vida, su sangre, a cambio de todos nosotros. También Él les dice ahí, Él dice, en el 15 dice, y les dijo, deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que ésta tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios fue establecido en 1914, de nuestra era, de nuestro tiempo. Y claro que en el cielo Jesucristo no puede beber del vino ni comer del pan. Pero claro que entonces ya ahí se refería simbólicamente. El 17 continúa y dice, y después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo, tomen y vayan pasándola entre ustedes, porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y claro,
ya eso ahí es simbólico, porque sabemos que Jesucristo comienza a gobernar oficialmente con la autoridad de rey que Jehová Dios le ha otorgado, y ya Él no está en la tierra, y en el cielo no hay cosas literales, no carne, no hay humanos en el cielo. Entonces, claro, esto se basa en lo que es algo simbólico. Entonces aquí vemos que al Jesucristo darse como un sacrificio a Jehová Dios en este mismo día de la Pascua, entonces en ese mismo día, así como los israelitas fueron liberados del pecado, no, liberados de la esclavitud que tenían en Egipto, nosotros, seres imperfectos, tenemos entonces ese sacrificio propiciatorio que nos cubre. Es lo que permite y lo que ha permitido que Jehová Dios deje pasar el tiempo para que haya la salvación por medio de la predicación que se le dijo a Juan que efectuara, también el bautismo. Entonces Jesucristo continuó con eso, pero también siendo un salvador para todas las personas que deseen tener parte y ser parte de esa nación que iban a ser, ya no basado nada más en aquellos hebreos, sino que en toda persona de diferentes países, diferentes lenguajes, son los que se ven en el capítulo de Revelación, capítulo 7. Se ve ese grupo de personas, una gran muchedumbre que están vestidos con vestidos blancos que representan que están limpios, puros, enfrente de Dios, dándole devoción piadosa, dándole adoración a Dios. Se ven también ahí un grupo que son 144,000 que Jesucristo escoge. Jesucristo mismo dice que Él y su Padre escogen de entre los de la tierra, y esas personas, asimismo como Jesucristo hizo ese pacto con sus discípulos, sabemos que muchos eran los seguidores de Jesucristo, pero solo una cantidad pequeña estaban ahí con Él. Judas no estaba, y de ahí hasta el tiempo en Revelación, cuando se le da la visión a Juan, ahí en ese capítulo 7, Jesucristo revela que son 144,000 de los que van a ser partícipes como reyes para gobernar la tierra durante el tiempo del fin, junto con Jesucristo, y también después del día que conocemos, el día de justicia, que lo conocemos como Armagedón, durante los 1000 años. Esos 24 ancianos que se ven en el cielo, que significa la nación espiritual, la Jerusalén de arriba, que básicamente lo que los escogen son Jehová y Jesucristo. Yo no tengo esa esperanza, pero los que sí tienen la esperanza de ir al cielo son parte, ellos saben que son parte de esos 144,000. Ellos no tienen duda de eso. Y es algo serio, porque es Jehová y
Jesucristo el que los escoge, el que escoge a la persona. Mi esperanza es el de vivir para siempre aquí en la tierra, como la Biblia promete, como Dios promete, como Dios se había propuesto que iba a hacer con Adán y Eva, pero después pecaron. Entonces, los que son parte de ese grupo, los 144,000, o aquellos que son parte y que todavía están en la tierra, que son parte de esos 144,000, ellos sí participan de recordar de la muerte de Jesús y sí comen del vino que no tiene alcohol, porque no puede tener ningún aditivo, tiene que ser, es como un jugo de uvas, no tiene alcohol porque representa la sangre de Jesucristo. El vino y el pan sin levadura se preparan, los testigos de Jehová preparan el pan, y ese pan si comen también los que son parte de ese pacto que Jesucristo hizo. Y después él revela el número, la cantidad de aquellos con los cuales él hizo ese pacto, son 144,000. Entonces ellos sí participan de tomar del vino, así como Jesucristo pasó uno por uno del vino, y que tomaran y también del pan que representaba su cuerpo perfecto. Por eso es que el pan no tenía levadura. Hizo ese pacto con ellos. Después en Revelación 7, Apocalipsis 7 se revela la cantidad que participan con Jesucristo como reyes, como después menciona Lucas, el capítulo 22, del 28 al 30. Se dice ahí cuál es la asignación que ellos iban a tener. Ahora esa gran muchedumbre, ese grupo, yo estoy entre ellos. Me veo entre ellos, entre ese grupo que Juan ve, que es una gran muchedumbre, que son de diferentes partes de la tierra. Ahí sí, yo me veo entonces, claro, en marzo 27 va a ser la conmemoración de la muerte de Jesucristo, y yo voy a estar presente como observadora, pero no voy a ser partícipe de tomar, sino que cuando pasen el vino y pasen el pan, solo se pasa a la siguiente persona. Y los testigos de Jehová alrededor de la tierra, vamos a estar recordando la muerte de Jesucristo como se ha instituido, porque ya entonces el sacrificio, los sacrificios de animales, ya entonces no son aceptables a Dios, porque Jesucristo se da como ese sacrificio propiciatorio. Y sabemos que la sangre de Jesucristo, su cuerpo perfecto, tiene más valor que el de un animal. Es por eso que ya después, por medio de Juan, se instituye el nuevo método que va a ser para aceptable a Dios. Ya no iba a ser por medio de corderos o cabritos como se hacía, sino que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de también, como Jesucristo, dedicar nuestras vidas a Dios. Y por medio de la predicación, servirle a Dios como sacrificios vivos. Entonces, esto es un recordatorio, esta presentación es un recordatorio acerca de ese día que viene, el 27 de marzo, y también un recordatorio, y también para dejarles saber, si no sabía, que el 27 de marzo es el día
14 de Nisan, que es también la muerte de Jesucristo. Y el viernes o ese mismo día, el 14 de Nisan o el 27 de marzo, yo voy a proveer más información. Y bueno, le doy gracias por haberme acompañado y espero que continúe con un feliz día viernes.